Hoy vamos a hablar sobre el reciente colapso de la bolsa japonesa y su impacto. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las causas? Y quédate hasta el final porque también te voy a contar la repercusión que tuvo esto en América Latina y si estamos ante una recesión. Antes de empezar, me presento, soy Darío Fuentes, financiero y MBA, y en este canal puedes encontrar videos de finanzas empresariales y personales. El índice Nikkei de Japón cayó este lunes 5 de agosto de 2024 12.4%, una de las mayores caídas de su historia y la más grande desde 1987, lo cual generó zozobra a nivel mundial. Ya el viernes anterior había caído más de un 8%. Este desplome también afectó a las bolsas de Estados Unidos y a las bolsas europeas. Ese mismo lunes, el Standard & Poor's 500 cayó 3%, el Nasdaq 3.43% y el Dow Jones 2.6%. Por su parte, el Stocks Europe 600, un índice que está compuesto por las 600 principales compañías europeas por su capitalización bursátil, también cayó un 2.17%. ¿Qué ha provocado este derrumbe? Para entender lo que ocurrió es necesario hacer referencia a un término financiero que en inglés se denomina carry trade. Vamos a ver de qué se trata este concepto. Desde 2008, tal como se muestra en esta gráfica de investing.com, el Banco Central de Japón mantuvo sus tipos de interés muy cercanos al 0%, lo cual hacía muy barato endeudarse en yenes. Los inversionistas se endeudaban desde luego en yenes y luego los convertían en dólares estadounidenses y euros con el fin de comprar activos financieros con mayores rendimientos. Acá es donde aparece el denominado carry trade, que consiste en aprovechar la diferencia de tasas de interés entre dos economías. Por ejemplo, las tasas del Banco de Japón y la Fed o Reserva Federal de Estados Unidos. En otras palabras, se trata de un arbitraje financiero. Se pide dinero a una tasa muy baja y se coloca donde se puede obtener mayor interés. Entre más grande sea esta diferencia, resulta más rentable la operación. El carry trade, entonces, fue la dinámica común de los últimos años, ya que desde 2021, por una parte, los bancos centrales de Estados Unidos y Europa subieron los tipos de interés para frenar la inflación, mientras que el Banco Central de Japón las mantuvo en 0% muy cerca a este punto. Esta tendencia resultaba rentable porque los inversionistas podían ganar la rentabilidad propia de los activos financieros, pero también se beneficiaban con la devaluación del yen. Algo así como el dicho, se ganaba por punta y punta. ¿Qué ocurrió con la subida de la tasa de interés en Japón? Sin embargo, todo cambió cuando el Banco Central de Japón anunció que iba a implantar una subida a 0.25%, esto en la tasa de interés, y además como un mecanismo para controlar la inflación que en términos anuales estaba en 2.85%. Este anuncio, más un pronóstico de la disminución de la tasa de referencia próximamente en Estados Unidos, hizo que esta brecha de tasas de interés entre los dos países se disminuyera y así, inevitablemente, la figura del carry trade deja de ser atractiva. Esta situación desató que muchos inversores comenzaran a deshacerse de sus operaciones de carry trade, vendiendo activos para pagar sus deudas en yenes. Esta venta masiva de activos provocó la caída
de sus precios, arrastrando a la baja de los índices bursátiles. Otro efecto fue el fortalecimiento del yen, como se muestra en esta gráfica, lo que también se convierte en un desestímulo para seguir haciendo carry trade. ¿Hay algunas causas adicionales? Además, se acumularon malos datos económicos en Estados Unidos, en especial el reporte de desempleo, ya que se indicó que se generaron 114,000 puestos de trabajo frente a los 175,000 que se esperaba. Además, el desempleo aumentó a 4.3% versus el 4.1% proyectado por los analistas. Esto abría el debate acerca de la posibilidad de un ciclo de desaceleración económica y una recesión en este país. ¿Cuál fue el efecto en Latinoamérica? En primera instancia, debido al temor, sí hubo una repercusión. Veamos. En México, el cambio dólar-peso mexicano sobrepasó los 20 pesos, lo que significó el valor más alto aproximadamente en 2 años. En Colombia sucedió algo similar, ya que la tasa representativa del mercado cerró en 4.184, valor que no se veía desde octubre de 2023. En Brasil también ocurrió algo parecido y su tipo de cambio se debilitó. ¿Qué pasó con las bolsas de valores en Latinoamérica? Veamos qué ocurrió. El Ibovespa de Brasil bajó un 0.46%, el IPSA de Chile disminuyó 3.43%, el Merval de Argentina cayó 0.89%, la Bolsa de Valores de Lima también cayó 1.86%, la Bolsa Mexicana de Valores disminuyó 0.89%. Ahora, es normal que si algo ocurre en Estados Unidos, también se expanda a América Latina, porque el mundo está interconectado y además digamos que se genera temor acerca de una recesión y la gente prefiere refugiarse en los activos que se consideran seguros y cierran sus posiciones en las bolsas de valores o sus posiciones en acciones. Hubo una corrección del mercado el martes 6 de agosto, es decir, el siguiente día. A pesar de las fuertes caídas de los mercados bursátiles el lunes 6 de agosto de 2024, el martes 6 de agosto se presentó una corrección a nivel general. ¿Qué ocurrió? Empecemos con Japón. El Nikkei subió tanto el martes 6 de agosto, aproximadamente en un 10%, como el miércoles 7 de agosto, que subió 2.51%. Ahora vamos con la bolsa de Estados Unidos. El martes 6 de agosto también se presentó un rebote así. El Standard & Poor's subió 1.4%, el Nasdaq 1.03% y el Dow Jones 0.76%. Ahora veamos qué pasó en América Latina. Como podemos ver en estos datos de Bloomberg en línea, todas las bolsas de Latinoamérica crecieron. Esto pone en manifiesto que sí se evidenció una reacción, pero resultó ser solo circunstancial. ¿Qué debemos hacer como inversionistas ante estas caídas? Lo primero es definir qué significa realmente ser inversionista. Acá el tiempo y la paciencia son los factores clave. Como inversionistas debemos pensar en el largo plazo, buscar empresas de valor que tengan buenos fundamentales y que se puedan adquirir a un buen precio. Es decir, determinarlo con lo que se conoce como valor intrínseco y no pensar simplemente en el día a día, ya que históricamente los índices bursátiles, especialmente en Estados Unidos, han demostrado que generan rentabilidad en el tiempo. Conclusión. Vamos a concluir. Estados Unidos y Japón tienen en este momento políticas monetarias inversas.
Mientras Estados Unidos planea estimular la economía con una disminución de tasas de interés, es decir, una política monetaria expansiva. Japón acaba de aumentar sus tasas para frenar la inflación, es decir, lo contrario, una política monetaria restrictiva. Esto generó que la brecha entre estas dos tasas de referencia se redujera y que por ende el carry trade ya no fuera llamativo. Se cerraron múltiples posiciones en la bolsa y esto desató la caída. A esta situación se le suman los datos de desempleo por debajo de las expectativas en Estados Unidos. Esto contribuyó a un retroceso en otras bolsas del mundo. Se presentó una reacción de mercado y esto es, pues en últimas, normal. Sin embargo, estamos ya viendo una corrección y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cabe la siguiente pregunta. ¿Estamos ante una recesión inminente en Estados Unidos? En lo personal, no creo que haya suficientes indicios para que en el corto plazo se viva una recesión en Estados Unidos. Creo más bien que la caída fue un cúmulo de situaciones en distintos países, como anteriormente lo conté o lo describí en este video. Lo que pasó en Japón, lo que ocurrió en Estados Unidos y el mercado reaccionó en el corto plazo. Y con esto doy fin al video. Muchas gracias por verme. No olviden suscribirse y dejar sus comentarios abajo. Nos vemos pronto.